un poco de la historia, de la cultura, de la resistencia histórica del pueblo purépecha. Entonces, de eso vamos a platicarle, de su larga lucha histórica por la autonomía y el territorio. Voy a desarrollar tres ideas, voy a platicarles tres ideas. La primera es que la lucha del pueblo purépecha es histórica como muchísimas otras luchas de los pueblos originarios de México. La lucha por la autonomía purépecha es una acumulación de otras luchas. Esa es la primera idea que pienso desarrollar. La segunda es que las estrategias y tácticas de lucha que ha utilizado el pueblo purépecha son diferentes a lo largo de la historia. Existen pues diferentes formas de organización y de lucha. Y la tercera idea que quiero platicarles es que la autonomía y la lucha por el territorio obedece a un contexto histórico determinado y a la correlación de fuerzas. Son las tres ideas que yo quiero platicarles. La primera, el pueblo purépecha es un pueblo en resistencia y lucha desde hace más de 525 años. Acordémonos cómo existía antes aquí en este territorio una triple alianza, y que esa triple alianza luchó contra otra triple alianza purépecha, la de las ciudades-estados de Tzintzuntzan, de Pátzcuaro y de Iguatzin, y nunca logró someter la triple alianza mexica a la triple alianza purépecha. La triple alianza mexica conquistó más de 400 pueblos, naciones, pero con el pueblo purépecha no lograron conquistarlos. Entonces desde ahí viene esta lucha de un pueblo guerrero. También acordémonos cómo durante la conquista algunos autores, historiadores, argumentan que la conquista de Michoacán fue pacífica. Nosotros decimos que no, que hubo varias rebeliones, que hubo varias luchas en contra de este proceso de conquista. Y se puede resumir de la siguiente manera: existieron más de 70, en los primeros años, en los primeros 10 años de la conquista, existieron más de 70 españoles asesinados directamente por rebeliones en diferentes pueblos. Hubo múltiples levantamientos como en Quicalán, por Uruapan, muchos pueblos se negaron a pagar tributo, es decir, pues estuvieron en constante resistencia. También durante la colonia hubo una rebelión social muy importante. Nosotros decimos que es la rebelión social más grande que ha tenido el pueblo purépecha, las rebeliones de Pátzcuaro de 1766 y 1767. 500 comunidades se levantaron en contra de la corona española. 500 pueblos, por mencionar solo algunos, Pátzcuaro, Cherán, Tzintzuntzan, Iguatzio, una multiplicidad de pueblos se levantaron en contra de las reformas borbónicas, en contra de la leva forzada, en contra de la expulsión de los jesuitas. Este levantamiento fue el primer rompimiento que tuvo la corona española y estuvo, por supuesto, dirigido por purépechas. También nos acordamos cómo han luchado contra las transnacionales en el contexto revolucionario. En Cherán estaba Casimiro Leco, quien se levantó en armas contra una transnacional que deforestaba los bosques. Organizó a sus voluntarios y expulsaron a esta transnacional estadounidense. También defendieron pueblos, expulsaron a Inés Chávez. Él era un bandolero que en la época revolucionaria quemaba muchos pueblos y fue defendido por Casimiro Leco, quien por supuesto fue un estratega nato. Cuentan las historias que, por ejemplo, tenía cerca de 200 voluntarios para combatir con más de 1000 del ejército de Inés Chávez. Entonces lo que hacía era amarrar en sus caballos ramas para que levantaran polvaredas y se vieran mucho más combatientes de lo que eran. También, por supuesto, participaron en la revolución. Decenas de pueblos se levantaron
en armas por la esperanza de la restitución de tierras, porque querían que le regresaran sus aguas, sus montes, y también por supuesto participaron en la reforma agraria, en las luchas por las tierras ejidales y comunales al lado de Primo Tapia, quien organizó las comunidades de Tarequero, de Tirinda y de Naranja, y lucharon, se adelantaron a lo que después fue el reparto agrario. Por supuesto, también en la década de los 80 lucharon por la tierra comunal con el Pío Domínguez Castro, que es donde surgió la bandera purépecha. Y también incluso han participado en movimientos de índole socialista. Fueron dirigentes del Movimiento de Acción Revolucionaria en la década de los 70. También participaron con Efraín Capiz, que le llamaban, entre comillas, el abogado de los indios, y que defendió a más de 200 comunidades por la restitución de tierras. Y por supuesto, también está el ejemplo de Juan Chávez, de la comunidad de Murillo, quien ejerció la autonomía sin permiso de nadie, ellos así le llamaron, una autonomía sin instituciones, sino una autonomía de facto. En los últimos meses, en el pueblo purépecha se ha dado también una lucha en contra de la agroindustria. Está la comunidad de Santo Tomás, ubicada en el municipio de Chinchota, donde se rebelaron en contra de la empresa Agrosuperior. Esta empresa llegaba y sembraba arándano, fresa y acaparaba tierras con la promesa de que iba a darles obras a las comunidades. Y no solamente no cumplía con darle las obras, sino que además contaminaba el principal río que pasa por ahí, el río Duero. Formó guardias paramilitares. Estas guardias paramilitares estuvieron asesinando a un par de compañeros, y en este pleno siglo mantenían condiciones de trabajo de semiesclavitud. No tenían derechos laborales, no tenían días de descanso, no tenían servicio médico, no tenían ningún beneficio laboral. La comunidad de Santo Tomás, junto con otras comunidades, se sublevaron y expulsaron a esta empresa de Agrosuperior. Son solamente algunos ejemplos de que la lucha purépecha se ha mantenido a lo largo de más de 525 años, pese que a la historia oficial o pese que a los medios de comunicación poco o nada se diga. También es preciso hablar en este mismo marco, de la lucha de la mujer purépecha, porque luego tradicionalmente también se nos enseña que la mujer purépecha es relegada, y lo cual desde nuestro punto de vista es una apreciación totalmente incorrecta. Ha participado en todos los movimientos sociales más importantes que ha tenido el pueblo purépecha, y solamente voy a mencionar algunos. Los huacusecha, los purépecha, regresaron o ingresaron al estado de Michoacán en el siglo XII. Cuando regresaron, ahí ya había otros purépechas previamente asentados, otros señoríos como el señorío de Naranja, como el señorío de Jarácuaro, como el señorío de Uricho. Había una multiplicidad de gobiernos ya anteriores, y las mujeres fueron un factor imprescindible de unión y de aculturación. Eso nos lo relata muy bien el libro de la relación de Michoacán, donde menciona que las mujeres fueron un factor para mejorar estos patrones culturales y el idioma purépecha. Otro ejemplo más, que también es muy poco conocido, es el de la señora de Zacapu, Quenomen, una dirigente en época prehispánica que logró cambiar el sistema de mando. Mientras tradicionalmente todos los señoríos eran ocupados por hombres, ella logró tener el poder en este señorío, y es el único ejemplo, el único registro que se encuentra de una mujer gobernante en tiempos prehispánicos. Por supuesto, también en la conquista de Michoacán ya les mencionábamos que hubo también rebeliones. Las primeras que iniciaron la rebelión, la primer línea de defensa del señorío purépecha, las que iniciaron estas sublevaciones fueron las mujeres. Las mujeres en Tzintzuntzan increparon, reclamaron a sus hombres que por qué no defendían el señorío, que por qué no defendían el territorio, y ellas se organizaron
y expulsaron, y quitaron a los españoles los tesoros y los expulsaron, los apedrearon y los apalearon y los expulsaron de esa ciudad. Otro ejemplo más, por supuesto, es el de las ligas femeniles. En la década de los 20, en muchas comunidades purépecha hubo ligas femeniles. Estas ligas femeniles tenían como objetivo fortalecer la lucha agraria. Eran anticlericales y eran antialcohólicas, o sea, estaban en contra del alcoholismo. Se formaron, incluso formaron muchas cooperativas de manutención familiar. Fueron un verdadero sostén de la lucha agraria durante la década de los 20. Otro ejemplo también muy conocido, que han escuchado seguramente muchos, es que cuando inició la lucha por la autonomía en Cherán, fueron las mujeres las que iniciaron este proceso. Las mujeres son las que otra vez volvieron a reclamar a sus hombres que por qué no defendían los bosques, que por qué no defendían la desaparición, los asesinatos y los insultos que en contra de ellas se cometían. Ellas fueron las que iniciaron la sublevación también en Cherán. Y por supuesto actualmente hay una decena de consejos de gobierno comunal en Michoacán. El Consejo de Gobierno Comunal de Nurío, de Cherán, de Tanaco, de Pichátaro, de San Felipe de los Herreros, de Comachuel, de Celina, de Arantepacua. Hay más de 10 consejos de gobierno comunal y en todos y cada uno de ellos existe la participación de la mujer. Es algo que está pasando en los últimos lustros, que la participación de la mujer es sumamente activa. Bien, durante esta larga lucha de resistencia existen diferentes formas de estrategia y diferentes formas de lucha y organización. Ha habido varias a lo largo del devenir histórico. Primero, los purépechas se han organizado a través de círculos de estudio. Empidio Domínguez Castro, en la década de los 80, al regresar a su comunidad, lo primero que hizo fue formar círculos de estudio con compañeros de la misma Universidad Michoacana, círculos de estudio con sus familiares, y a partir de ahí empezó la organización comunal. Otra, por supuesto, es a través de las relaciones familiares. En muchas comunidades hay familias que tienen muchos integrantes. Por medio de estas relaciones familiares se han organizado, como es el ejemplo de Primo Tapia. Primo Tapia lo primero que hizo al regresar también a su comunidad fue llamar a sus primos, llamar a sus parientes y luego unir a las dos grandes familias que había en Naranja, que eran los Gochi y los de la Cruz. Es decir, se organizan a través de relaciones familiares. Otra, por supuesto, es a través de ligas. Existió la Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas de Michoacán, que tuvo influencia comunista y que tuvo también mucho auge en la década de los 20, sobre todo la Ciénega de Zacapo, y que logró el reparto agrario para muchas comunidades, especialmente Naranja, Tiríndaro y Tarejero. Se formó una liga de comunidades. Otro, por supuesto, es el Consejo de Barrios. En algunas comunidades ya no existía el Consejo de Barrios y algunos luchadores sociales han logrado restablecer estos consejos de barrios para a través de ellos inferir en las asambleas generales. Otra es, por supuesto, por medio de uniones. En la década también en la segunda mitad del siglo pasado surgió la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, que era liderada por Efraín Capiz. Se agruparon más de 200 comunidades. En la Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas de Michoacán se agruparon más de 120 comunidades, y a través de esta unión se fue luchando jurídicamente por la restitución de terrenos ejidales y comunales, por el reconocimiento de comunidades indígenas y por diversas causas jurídicas. También incluso se han organizado a través de células guerrilleras. Les comentábamos que en la década de los 70 el Movimiento de Acción Revolucionaria de Michoacán estuvo comandado por Amáfer Guzmán de la comunidad purépecha Tarejero, y organizó diversas células guerrilleras en muchas comunidades, algunas de ellas, por ejemplo, en San Juan Tumbio, donde en la casa
En Curato se estableció una escuela de formación político-militar. Es uno de los pocos casos donde el padre se sumó a la lucha guerrillera en Michoacán con la teología de la liberación. Es decir, se organizaron también a través de estas células. Y actualmente, en los últimos años, existe un gran auge en la organización por medio de los consejos de gobierno comunal. Les comentaba que hay más de 10 consejos de gobierno comunal actualmente en Michoacán. Están los compañeros de Murillo, de Cherán, de Tanaco, de Pichátaro, de San Felipe de los Herreros, de Arantepacua, de Comachuel, de Santa Fe La Laguna, de Sevina, de San Benito, de Cuanajo, entre otros. Todos estos consejos de gobierno comunal tienen al menos 3 antecedentes históricos. El primer antecedente histórico que nosotros reconocemos es el Consejo de Gobierno que existió en Teotihuacán, esta ciudad-estado que tiene por aquí muy cerquita, y que la doctora Linda Manzanilla ha trabajado mucho. Es el primer antecedente histórico que nosotros reconocemos como un Consejo de Gobierno como tal, que estaba formado por 4 señores, uno de cada barrio. El segundo antecedente de los consejos de gobierno comunal es un consejo de ancianos, consejo de capitanes generales, de guerreros, de personas respetables que se reunían cada que se moría un Cazonzi o Irecha, un gobernante purépecha. Este consejo se reunía para elegir al próximo gobernante o Cazonzi o Irecha. No se elegía como usualmente se cree al hijo del gobernante, no, tenía que pasar por la aprobación de este consejo, y este consejo pedía que tuviera ciertas atribuciones, que fuera valeroso, que tributara, que fuera humilde. Si tenía estas atribuciones podía ser gobernante, si no, no podía ser. Bueno, entonces existen diferentes formas de organización del pueblo purépecha históricamente: consejos, uniones, ligas, células, diferentes formas de organización. No es pues una receta, no es la receta purépecha o la receta de autogobierno o la receta de autonomía. Depende del contexto histórico determinado y de la correlación de fuerzas. Y hay diferentes medios de lucha. Han emprendido, por un lado, la lucha jurídica. En la lucha jurídica, durante la colonia, sobre todo se dio en la República de Indios, pedían o peleaban mucho la cuestión de su reconocimiento como autoridades autónomas. Algunas autoridades han emprendido últimamente el reconocimiento como comunidades. Hay 2 ejemplos: la comunidad de La Barra, que logró el reconocimiento como comunidad indígena, y la comunidad de Huecorio de Páscuaro, que emprendieron recursos jurídicos, uno apoyado por Efraín Capiz y otro por el colectivo de abogados indígenas Cucharco-Inapecua. Es decir, hay una ruta jurídica, y esta ruta jurídica se apoya en los colectivos de abogados que existen, y si no, se crean los propios. En el caso concreto del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, se decidió crear un colectivo de abogados indígenas para darle más vitalidad a lo jurídico y evitar cualquier división interna por medio de cuestiones jurídicas. Entonces es un camino jurídico, pero por supuesto también, como en otras comunidades, existe un camino social, y el camino social pues es de lucha mediante la toma de instalaciones. Si ustedes revisan la prensa y les gustan los últimos 5 años, existe una gran efervescencia en las comunidades purépecha. Han tomado carreteras, 6, 7 carreteras al mismo tiempo, han tomado instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, han tomado instalaciones del tren, han tomado por supuesto oficinas gubernamentales, federales, estatales y municipales. Es decir, existe esta toma de instalaciones, toma de carreteras y toma de instituciones. Es otra forma de lucha que se acompaña siempre con la lucha
jurídica y por supuesto también la lucha mediática. Habrá que dar la lucha o dar la lucha en los medios de comunicación, en la prensa. Hemos visto, se ha observado como muchas instancias federales o estatales le tienen más miedo a una conferencia de prensa a que les tomen la instalación. Están tan acostumbrados a que les tomen constantemente que tienen más miedo a que se expresen por medio de los medios de comunicación. Y por supuesto también han tomado medidas de carácter político. En lo que se refiere a medidas de carácter político, han decidido por medio de Asamblea General que no se van a instalar casillas en sus comunidades. Y esto no viene del 2011 con los compañeros de Cherán, sino tiene un largo antecedente. Por ejemplo, en el 2004, las comunidades de Nurío, Quinceo, Urapicho y Cheranástico no permitieron instalar casillas. Antes, las comunidades acá de los hermanos náhuatl de Aquila tampoco permitieron instalar casillas. Posteriormente, en el 2011, la comunidad de Cherán no dejó instalar casillas, que es el más sonado, y posteriormente, en el 2015, las comunidades de Pichátaro, San Felipe, Urapicho, Cherato, Cheratillo, Orúscato y 18 de marzo tampoco dejaron instalar casillas. En el pasado proceso electoral que hubo, también las comunidades de Cherán, Aranza, Sopoco, Santa Fe, Sevina, San Felipe, San Benito, Arantepacua, entre otras, no permitieron la instalación de casillas. Es una medida de presión política. Por medio de ella se presiona al Estado mexicano para que se respeten sus derechos políticos, jurídicos o sociales. Por último, finalmente, quisiera comentarles la idea que la autonomía y la defensa del territorio obedecen a un contexto histórico determinado y a la correlación de fuerzas. Casi siempre a donde vamos nos dicen, es que existen diferentes autonomías. Están las autonomías del ZLN, la autonomía de los hermanos de Oaxaca, la autonomía purépecha, diversas autonomías. Y nosotros, desde nuestra óptica, o lo que nosotros analizamos, es que esto depende del contexto histórico determinado. Recordemos, la autonomía de la comuna zapatista, y me refiero a la comuna encabezada por Emiliano Zapata Salazar, en el estado de Morelos. Ellos expropiaron tierras, le quitaron las tierras a latifundistas, impusieron autoridades estatales, distritales y locales, y también impusieron préstamos forzosos a los terratenientes o a las personas adineradas, instauraron tribunales, ellos mismos dieron justicia y por supuesto manejaron las haciendas. Autonomía se debió a que se levantaron en armas, se debió a que lucharon contra el gobierno de Porfirio Díaz y lograron la autonomía por medio de las armas. Por eso obedece a ese contexto histórico determinado. Y después vemos u observamos la autonomía del ZLN, quien también se levantó en armas contra el Estado mexicano y quien vemos que no reciben recursos por parte del gobierno federal o estatal y mantiene su propia organización en educación, en salud, en la toma de decisiones, pero obedece a ese contexto histórico determinado. No reciben financiamiento porque son autónomos, porque son soberanos en su territorio. En esta idea, bajo este contexto, entonces el pueblo purépecha, la autonomía que tiene es porque se debe a esas condiciones históricas determinadas. Ha habido levantamientos de pueblos purépechas, pero han sido focalizados, han sido en determinadas comunidades, 3 o 4 comunidades, 5 comunidades, 10 comunidades, y se ha logrado lo que se puede obtener por medios jurídicos y por medios legales y obedece a este contexto histórico determinado. Bien, para finalizar quisiera comentar entonces de esta historia
esta plática, de esta narración, cuáles son las enseñanzas que podemos obtener de esta lucha de resistencia que tiene el pueblo purépecha. Primero, la resistencia permanente. Al igual que muchos pueblos originarios mantienen una resistencia permanente, cultural, una resistencia en la vía social, en la vía jurídica, en diversos frentes, pero se han mantenido en constante resistencia. Segundo, la toma de decisiones por medio de asambleas. Las decisiones más importantes que hay en sus comunidades se toman no unilateralmente, no por lo que diga un líder, sino por lo que establezca el consenso de la asamblea. Eso ha sido muy importante para poder mantener la lucha, si no fuera posible. La tercera, la conformación de sus propias formas de organización de lucha. Les comentábamos que no es pues una receta, se organizan por medio de consejos de gobierno comunal, por medio de unión de comunidades, por medio de ligas de comunidades, por medio de barrios, por medio de círculos de estudio. No existe una receta, pero sí conforman sus propias organizaciones de lucha. Cuarto, nos enseñan que el sujeto de la historia es el pueblo organizado. No es el cacique o el jefe de tenencia o el comisariado o el juez comunal, sino es la asamblea general quienes determinan la lucha y los pasos a seguir. El sujeto de la historia es el pueblo organizado. 5. La revocación de mandato, algo que últimamente está mucho de moda. Ustedes saben que en las comunidades indígenas esto se da desde hace muchos años, desde hace cientos de años. La asamblea propone y la asamblea quita. Se pueden, en todos los consejos de gobierno comunal que han existido contemporáneamente, no ha habido ni uno solo donde no se haya quitado el mandato a uno o más consejeros. Se les quita el mandato. Cuando hacen las cosas mal, van para afuera. Igual a los jefes de tenencia, igual a los comisariados ejidales o comunales, igual a los jueces. Otra más es que utilizan la historia, el arte y el idioma como arma, es decir, pues su cultura, la historia, legitiman sus movimientos sociales por medio de la historia. Lo mismo que hace el ZLN al decir, nosotros somos productos de una larga lucha y resistencia de más de 500 años, también lo hace el pueblo purépecha. También legitima por medio de la historia sus movimientos sociales. Igual el arte, cuando alguno tiene la oportunidad de visitar alguna comunidad que es históricamente combativa, en todas las comunidades hay murales. Santa Fe de la Laguna hay unos preciosos murales, en Arantepaco, hay Cherán, en todas las comunidades existe este arte mural que lo utilizan para reflejar su lucha y también legitimar su lucha. Y por supuesto el idioma. En todas las mesas de negociación que hay con el Estado mexicano o en las decisiones importantes que van a tomar en la asamblea, únicamente lo hacen en su idioma, solamente en su lengua, y de esta forma evitan la presencia o la injerencia de extraños. Bien, séptimo, la respuesta del Estado mexicano históricamente es la represión y las reformas. En todos estos movimientos sociales siempre ha tenido dos brazos el Estado mexicano, el gobierno mexicano, y una es el reformismo y otra es la represión. Solamente voy a nombrar 3 ejemplos. En la década de 1920, con Primo Tapia, por un lado les entregó las tierras ejidales y comunales y por otro lado mandó asesinar a los principales líderes. El ejemplo más concreto es el de Primo Tapia, que fue asesinado por el ejército mexicano. El otro ejemplo es el de Santa Fe de la Laguna, quien también les entregaron o le restituyeron tierras comunales, pero también mandaron a asesinar a líderes. Asesinaron a Elpidio Domínguez Castro. Algunos medios de comunicación y personas de esa época señalaron directamente al gobierno del Estado. Hubo otras, por ejemplo, en el caso del presupuesto directo, por un lado lo reprimen, como es el caso de la comunidad de Arantepacua,
que brutalmente fueron reprimidos, y por otro lado les da el presupuesto directo. Es decir,